Estuvimos por más de un año recorriendo todo el mundo y hoy estamos de vuelta en nuestro país, Argentina. Y la verdad es que siento que, si bien todo parece estar igual, ya nada es lo mismo, ¿no? Sí, realmente creo que en este año cambiamos tanto que estando en el mismo contexto nos sentimos muy distintos. Para dar un poco de contexto, nosotros somos nómadas digitales, somos programadores y hace más de un año estamos viajando por el mundo, especialmente por Europa, digamos, y partes de Latinoamérica, sin nuestra casa, porque acá nosotros emigramos y vendimos absolutamente todo. Sí, básicamente viajamos solo con una carry-on y una mochi y eso es toda nuestra vida. Desde el instante en que llegamos, supimos que nada era como antes. Decidimos afrontar nuestro regreso como si fuera cualquier otro viaje, con la intención de descubrir nuevos lugares y vivir experiencias distintas. Pero antes, necesitábamos reencontrarnos con lo familiar, con esa identidad que quedó en pausa cuando elegimos emigrar. Y bueno, ya que estamos acá, se me ocurrió que era buena idea mostrarles el cuarto, que es donde quedaron la mayoría de las cosas que tenemos hoy en día y no las tenemos con nosotros, están acá. Y siento que cuentan un montón de nuestra identidad o de lo que al menos éramos cuando dejamos nuestro país. Literalmente en este cuarto pasó de todo, porque literalmente casi que nos conocimos. Todas nuestras facetas. Sí, fuimos músicos, aprendimos a programar juntos. Acá se nota, ¿no? Que éramos músicos. Sí. Solamente hay música en todos lados. Teníamos nuestros viajes, todo, sí. Todo. Cuando yo me fui, mis papás dijeron, bueno, vamos a remodelar la casa y la transformaron en un cine. Sí. Así que no es que el cuarto era así antes, ¿eh? Vamos a intentar buscar fotos. Seguro algunas fotos tenemos y vamos a ir mostrando. Después este cuarto, de verdad, tuvo como 7 versiones. Y colores, todo. Sí. Este fue como nuestro primer viaje oficial juntos. Y grabamos un video musical acá. Mira, nos trajimos estas botellitas de Starbucks, que nos gusta el café, y una Monster Café también, que hemos comprado en Estados Unidos. Acá una caja de Pokémon de las cartas que están increíbles. Acá los funquitos, que seguramente ponga alguna foto. Acá tengo la caja, pero yo hubo un momento que me volví absolutamente loco por los funquitos y no paraba de comprar. Cajas de computadoras que hemos tenido. Casi todo cajas de cosas de Apple, incluyendo acá. Mis auriculares, mira, mis Beats. Joystick de PlayStation. Acá una foto de Lea siendo rockstar. Un rosario. A ver. Que mi mamá me pone rosarios por todos lados, sin que yo me dé cuenta. Bueno, ahí hay uno. Y 2 discos de platino. Acá una guitarra mía no está y mi piano tampoco está acá. Se lo regalamos a un amigo el piano. Yo en un momento tocaba el ukelele. Lea también, aunque él no lo quiera decir. Pero yo tocaba el ukelele y me había comprado 2 distintos porque suenan distintos. Y bueno, los dejé acá porque forman parte de la decoración. Y miren, acá hay algo que creo que Lea compró en Salta. Ahora justo vamos a ir a un destino que tiene de estas. ¿Cómo se hace? Nunca pude tocarlo. Dejen en los comentarios si conocen qué es esto. Porque no es una raqueta de tenis. Esto básicamente vos lo prendés y miren. ¡Ah! Esto me salvó la vida. Esto nos lo mostró un amigo, nos regaló un amigo. Es muy bueno porque acá al menos en Buenos Aires hay un montón de mosquitos y cuando te están molestando está así. Teníamos una batería electrónica en el departamento donde vivíamos. Ajá. Y yo mientras trabajaba antes decía, voy a tocar la batería. Y nosotros vivíamos en un lugar que era como un loft. Ahora voy a dejar una foto seguramente. Entonces se ponía a tocar la batería ahí atrás mío mientras yo estaba programando y no me salía el código, nada. Y yo me volvía loco. Sí. Me ponía auriculares con noise cancelling y todo, pero no funcionaba. Mira, antes te quiero mostrar una cosa que me regaló el otro padrino de nuestras bodas, que es un arcade, que vos puedes elegir jueguitos. Puse malísimo, ahí está. Soy este, que le tirás tiritos. Y creo que vas a buscar la princesa y ganás. Y tenés un montón de juegos. Sí, más de 200 juegos creo que hay. Sí. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenemos para mostrar del cuarto. De verdad que no tenemos más nada, o sea, todo lo que está acá es lo que es. Pero es muy loco, pues si bien este es mi cuarto y vivimos tantas cosas acá como estábamos comentando, como que ya no lo siento tan propio, digamos, ¿no? Nosotros cambiamos tanto que ya no vemos nada igual. Obviamente creo que las próximas veces que volvamos va a ser distinto. Seguramente. Porque ya vamos a haber tenido esta experiencia, pero esta primera experiencia es choqueante desde mi punto de vista. Sí, a mí me gustaría saber si a alguno de ustedes les pasó algo parecido o simplemente emigraron y después volvieron, qué es lo que sintieron, sea por la causa que sea, si se tuvieron que ir o porque decidieron irse como nosotros. O si volvieron con su ex. Si volvieron con su ex, ¿cómo se sintieron? También puede llegar a ser algo muy parecido. Y este ser es el que extrañamos más en nuestros viajes. Y a él le gusta estar acá afuera. Me ronroneo, ¿ves? Así que pasamos todo el tiempo que podemos con el gatito. Quiero saber a ustedes si son team gato o team perro.
Y como ya habrán visto en otros de nuestros videos, a nosotros nos encanta ir a coworkings o a cafés a trabajar. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Justamente como estábamos hablando de cambiar de contexto, Sí. ¿por qué no ir a un café o algo para no trabajar siempre en la misma casa o mismo departamento? Sí, que es algo que realmente lo hacemos en todos los países que vamos, pero cuando vivíamos en Argentina nunca lo hicimos. Entonces busqué un café que, miren qué loco, se llama Estudio T y es un café. Así que nada, vamos a ir ahí. Pero primero les quería mostrar una de las zonas más importantes que hay en Buenos Aires, que es el barrio de Palermo. Por si no sabías, es el más grande de la ciudad de Buenos Aires y, como te podrás imaginar, al ser tan grande, tiene una enorme cantidad de cosas para hacer. De hecho, vos le dirás a alguien, vamos a Palermo, y vas a tener que preguntar a dónde. Palermo Soho, Palermo Hollywood, Claro, Palermo Hollywood. Avenida Libertador. Sí. ¿Cuál de todos? Porque la verdad es que es muy grande. Miren, esta parte de Palermo está buenísima porque tiene edificios muy hermosos, también muy nuevos, y toda esta parte que Anto comentaba que se llama Los Bosques de Palermo, que ahora lo vamos a mostrar con el dron, pero es gigante. Y esta avenida que estamos viendo es Avenida Libertador. Y bueno, para mí la parte que recomendaría para ir, si es que sos como turista o estás visitando por primera vez, sería más Palermo Soho y Palermo Hollywood. Si es que querés ir de noche a tomar unos tragos, a salir a bares, boliches, todo ese tipo de cosas, más Palermo Hollywood, Palermo Soho. Y acá más si te querés relajar un poco, dar un paseo en bici. Si estás en esta época de calor también. Sí, hace mucho calor. Una ciudad muy linda para conocer. Sí, me encanta esta perspectiva, verlo como turista, porque realmente Buenos Aires es, wow, está muy hermoso. Miren, si algún día llegan a venir, se pueden alquilar uno de esos botecitos y andan por el lago. Es un lindo plan, ¿eh? Un lindo plan y sobre todo una experiencia agotadora. Sí, pero está lindo. La vez que lo hicimos, que fue una sola vez, nos recansamos. Y nos quedamos atrapados entre los árboles. Sí. Mira, esta parte justo que decías, el parque que hay en Madrid, es muy parecida a esta arquitectura, diría yo. Sí, si no vieron el video de Madrid, mírenlo, porque yo realmente estaba sorprendidísimo, pues no sabía que Buenos Aires estaba tan inspirado en Madrid. Tiene sentido, ¿no? Pero no pensé que estaba. Y esto es el Rosedal, todas las rosas, un poco marchitas porque hace mucho calor, supongo. Pero de verdad, este lugar para una caminata es hermoso. Algo que estoy viendo, sí, que acá en el Rosedal está lleno de turistas, como haciendo un paseo guiado, ¿viste? Sí. Y eso está bueno, porque significa que es un buen spot y a la gente le gusta. Bueno, algo que alentamos mucho a hacer, la verdad, es que uno en su país no suele hacer cosas turísticas, digamos. No suele ir a museos y, bueno, salir a hacer otras cosas. La verdad que es súper recomendable porque está bueno descubrir también tu país, ¿no? Sí, tu país de forma turística. Claro, sí, sí. Y le da un toque muy hermoso. Acá, no sé si sabías, Santo, mucha gente viene a hacerse sus fotos de boda. Mirá qué lindo spot acá. Algo que te puedo decir, Anto, es que yo acá vine infinidad de veces en mi vida, realmente muchas veces. Y nunca creo que le di tanto el valor porque no podía compararlo. Pero ahora que visitamos tantas ciudades, tantos países, te puedo decir que es hermosísimo. Sí, la verdad que a mí también me parece hermosísimo. Yo sinceramente no vine tantas veces, solo esa vez que vos me trajiste a mí, me dijiste te voy a llevar al lugar más especial. Nada, mentira. Nada, sí, me parece hermosísimo comparándolo con otros lugares que hemos ido en otras partes del mundo. Sí. Está a un buen nivel. Y principalmente en esta época del año, aunque haga mucho calor, igual es lindo. Calor es poco. Vamos a entrar a ver qué onda. Está todo el mundo trabajando, me gusta. Y ahí ya estamos en el estudio Té Café, nos llegó la comida, nos pedimos unos huevos. Y latte en copa, ¿eh? Un latte en copa, wow. Yo le tengo mucha fe. Este lugar es sumamente particular y bueno, no. ¿Qué? No de cucharito. ¿No es así? Y vinimos a trabajar acá por un rato, así que nada, vamos a ver cómo va. Está muy especial el lugar, ¿eh? La verdad que sí, ahora te cuento un dato que seguro no sabes porque no te lo conté. Bueno, a ver. Y bueno, ya que me gusta a mí ir a lugares especiales, elegí este porque primero que lo vieron en la lista de recomendaciones y segundo que es un lugar muy particular. Es un estudio de arquitectura que tiene su café, entonces como ven están todas esas sillas colgadas en la pared, todas las mesas son como súper de diseño y todo es así como súper especial.
y me pareció cool porque no solo que no habíamos ido a muchos cafés a trabajar en Buenos Aires, sino que nunca fuimos a uno así, con este concepto, así que me encantó. Está muy bueno porque tiene una estética muy especial. No es el típico coworking, no es el típico café. Está bueno eso. Sí, es re distinto y además está lleno de gente trabajando y eso también me gusta. Porque no me gusta cuando vamos a cafés y somos los únicos trabajando porque hay como mucho ruido y demás. Yo me siento echado. Como que tengo que estar consumiendo todo el tiempo o me tengo que ir. Eso me pasa. Pero acá no, acá siento que nos vamos a sentir re cómodos trabajando todo el tiempo que queramos, así que está muy bueno. Me encantó tomar un latte en copa, es algo que hay que implementarlo. Y les quería contar algo que hicimos el otro día y va al caso porque es una experiencia que me pareció increíble y ya que estamos acá tranquilos en un break entre trabajo y trabajo, contarles que finalmente después de muchos años de querer ir a la cancha de Boca a ver un partido, que nunca fuimos a ver ningún partido en nuestra vida de fútbol, Sí. pudimos ir porque un amigo nuestro consiguió entradas y nos las regaló. Es mi primera vez en un partido de fútbol y también viendo un partido de Boca, así que vamos a ver qué onda. ¿Sí? ¿Qué sentís? Emoción. Emoción, ¿no? No solamente entradas, sino una excelente ubicación. Sí. Y nos lo había prometido como hace 3 años que nos iba a llevar, porque él es fanático de Boca, pero bueno, los que saben es muy difícil conseguir las entradas. Mira, Vito, tardó como 2 años la promesa, pero se cumplió, ¿eh? Se cumplió. Así que nada, fuimos a la Bombonera, que es como se le llama a la cancha de Boca. Nuestro amigo Vito nos había dicho algo antes de viajar por el mundo, que era que... Que en cualquier rincón y cualquier parte del mundo hay una camiseta de Boca, siempre. Y es verdad, podemos decir que lo hemos visto en lugares muy recónditos de Polonia. Sí, en Polonia, Sí. lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en cualquier parte que hemos ido, una bandera de Boca o un argentino estaba ahí. Dale Boca, dale Boca. Fue un partido increíble porque el equipo venía perdiendo durante varias fechas y en esta justo fue un 4-0, o sea, ganaron 4-0, así que imagínense. Lo bueno es que pudimos ver goles de un lado Y del otro. La gente cantaba como nunca antes yo vi en ningún otro lado. Sí. Había bombos, música, una energía tremenda. No solamente que había bombos, sino cómo se escuchaban esos bombos. Sí. Yo sentía que lo tenía cerca, la gente gritando. Bueno, lo tenía cerca realmente. Y yo estaba pensando, ¿no? Acerca de eso, de qué bien me sentí y qué experiencia distinta, porque a pesar de haber vivido toda mi vida en Buenos Aires, nunca había ido y nunca había sentido eso. De hecho, nosotros vivíamos en La Boca, o sea, estábamos súper cerca de la cancha y nunca habíamos podido ir. Pero siento que es algo súper único. Y creo que eso se trata, ¿no? De encontrar experiencias nuevas y compartirlas con amigos o la gente que más querés. ¿Qué onda? Muy épico, ¿no? Increíble, ganó 4-0, que eso no pasaba hace mucho, así que fue mucha suerte. Buen debut, ¿no? Tremendo, de 4-0 no conozco a nadie que haya debutado un 4-0. Nadie. Y pasarla bien y vivirlo al máximo como hicimos ese día. Totalmente. Sí. Nosotros ahora ya en un rato nos vamos de acá, porque ya vamos a haber terminado de trabajar, bueno, específicamente vos. Sí. Por si no vieron en el anterior video, conté por qué renuncié a mi trabajo y todavía no tengo un nuevo trabajo, así que nada, estoy acá haciendo otras cosas. Durante nuestro paso por Buenos Aires, quisimos hacer cosas distintas, pero sin dejar de compartir tiempo con amigos y familia. Así que nos dimos el gusto de hacer de todo. Fuimos a un festival de música increíble, comimos, bailamos y nos divertimos mucho viendo distintos shows. Después, aprovechando que nuestros amigos también trabajan de forma remota, una tarde nos juntamos a compartir ese momento mientras cada uno hacía sus tareas. Y la verdad es que terminó siendo súper especial y sin duda es algo que quisiéramos repetir una y otra vez. Y para cerrar, fuimos a uno de nuestros restaurantes favoritos. Se llama El Obrero y queda en el barrio de La Boca. Un lugar que se caracteriza por la buena calidad y abundancia en sus platos. Comimos nuestras carnes y pastas preferidas y obviamente no podía faltar el flan con dulce de leche, que para mí es el mejor postre del mundo. Fírmame, mirá que sí. Fírmame esto, mirá qué lindo. Fírmame esto. Una enseñanza que sacamos de esto que sentimos es que cuando uno cambia y crece para sentirse cómodo en un contexto familiar o conocido, como el país o la familia, es uno quien debe adaptarse y mirarlo con una nueva perspectiva. Realmente el cambio está en uno y para sentirse en casa en un mundo viejo hay que mirarlo con ojos nuevos. Una maestra parrillera, ¿eh? Sí.
Y entonces llegó el momento de poner la carne. Lo que estoy haciendo se llama banderita. Es algo bastante típico acá en Argentina. Esa es la morcilla. Morcilla y esta molleja. Como los que no sé si vieron el video de Estonia, yo comí una morcilla con mermelada. Acá en Argentina no se come con dulce. Bueno, en realidad hay una morcilla que se llama vasca que tiene dulce. Tiene nuez también. Pero en general acá se come salada. Anto, pasó 20 minutos y por acá estoy ansioso. ¿Cómo va? Les quiero contar que ya es hora de ir dando vuelta. Les quería contar que esto no es una actividad para cualquiera porque realmente da mucho calor. Y más si estás en verano, yo estoy muerta de calor y te juro, o sea, me cuesta mucho dar vuelta eso porque te quema esto. Literalmente te cocina. Sí, entonces hay que mantenerse con cuidado y alejado porque si no terminás bronceado. Creo que es el asado número 25 que hago en mi vida. Wow. ¿Cuántos habré hecho ya? Y sí, unos 25, 30 diría que hiciste. Y ahí ya estamos sirviendo lo primero, que es las achuras se llama. Y bueno, con esto vamos cerrando el video ya. Así es. Como siempre le decimos, síganos en nuestro Instagram. Suscríbanse al canal y dejen su comentario si les gustó, si no les gustó, si les pareció útil el video y si se divirtieron, que es lo más importante. Bye. Muy bueno, Anto, ¿eh? Gracias. Adiósito.